Para moderar esta primera mesa contamos con un profesional excepcional, Enrique Martínez Marín, que es el coordinador del Plan Nacional Ciudades Inteligentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y además el presidente del Comité Técnico de Normalización 178 de la UNE. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, tiene máster en Gestión Pública por el Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación, experto en Evaluación en Políticas y Calidad de Servicios, máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública. Ha desempeñado, entre otras, la dirección del Observatorio de las Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información de Red.es. Ha sido el director del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, actual INCIBE, vocal asesor de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y director de Organización, Desarrollo Tecnológico y Control de Riesgos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Además, ha sido el consejero de la Comisión Nacional del Sector Postal. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Enrique. Muchas gracias. Buenos días. No sé si funciona esto ya. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Vamos a tratar de, aparte de dar las gracias al Ayuntamiento de Alcorcón y a la viceconsejera por la introducción, de hacerles caso, hacer intervenciones muy cortas y dar pie a que ustedes puedan intervenir, ¿no? Yo voy a ser muy breve. Siempre que hago alguna presentación, y en este caso no la he hecho, siempre recurro a la prensa del día para demostrar que esto de lo que hablamos, que existe un problema que es acuciante y del que tenemos que ser conscientes, que es el de la seguridad, es un problema cierto, ¿no? Si hoy ojean los periódicos, verán que hay en el país, creo que no sé en el país o en el mundo, un artículo de fondo que repite noticias anteriores sobre la estrategia del gobierno chino para controlar a través de Big Data su población, que hay en expansión, creo recordar, un artículo sobre cómo los ataques cibernéticos a las empresas están causando un sinnúmero de problemas. En fin, pero son las noticias que todos los días, cualquier día, leemos, porque esto a lo que nos enfrentamos es la nueva infraestructura sobre la que van a correr la totalidad de los servicios. Muchos de los servicios públicos del futuro se van a prestar gracias a IoT, gracias a algoritmos, a mil cosas, y tenemos que ser conscientes de qué tienen de bueno, qué tienen de malo y qué tienen de peligro, ¿no? Cuando tuve la fortuna de iniciar Inteco, de fundarlo, con Félix, que fue un pionero también allí con nosotros en León, hicimos un panel de 3.500 hogares y de pymes para ver qué pensaban que pasaba en sus ordenadores, e instalamos 43 motores de búsqueda en cada ordenador para hacer un escaneo de qué pasaba de verdad en cada ordenador. Bueno, entre lo que la gente creía que pasaba y lo que pasaba de verdad, pues había una distancia muy, muy, muy considerable. Ahí cambiamos el diagnóstico. El problema no son los virus que uno no notaba, sino los troyanos que tú no notas que están instalados en tu ordenador, y que utilizan tu ordenador, utilizan tu información, en fin, te roban datos, etcétera. Y algunos problemas algo más complejos, como espionaje de cámaras, el audio, el vídeo, en fin, muchas cosas. Decíamos antes, ¿hay que asustar o no hay que asustar? Hay simplemente que ser conscientes de que esto todo circula por ese mundo y que ese mundo tiene problemas. La industria tiende a ocultar la cara B de todo este mundo de posibilidades que tenemos, y creo que todos, para poder afrontarlas, debemos señalarlas. Hay dos problemas fundamentales. El primero es que la velocidad de mercado y el añadir una funcionalidad más impiden a las empresas muchas veces, por competir, metes una funcionalidad más, pero no te preocupas de la seguridad, ¿no? Y el segundo problema es que esto no es un problema de maquinitas, de bichitos, de máquinas, sino de la gente. Hay un problema de ingeniería social. Cuando nosotros estudiamos estos problemas hace mucho tiempo, detectamos dos cosas. Uno, que era un experimento conocido de cuando gente muy formada, ingenieros, yo por ejemplo soy solo sociólogo y no caí, y otra gente dentro de la empresa sí cayó. Cuando mandabas una trampa y caes por una estructura mental, no caes por un problema de formación. Caes porque el sello te inspira confianza, caes por muchas cosas, ¿no? Y el segundo problema que detectamos, aparte de los problemas que había de exceso de confianza, es que al final el reservorio de los problemas
de Internet en España en aquel momento estaba en los varones jóvenes que tenían el ordenador fuera del control de sus padres, en casa, porque eran la gente que tenía comportamientos de mayor riesgo y era donde al final se concentraban los problemas. Se trata, por tanto, de un problema social, se trata de un problema tecnológico y, sobre todo, se trata de un problema que afecta a la infraestructura sobre la que va a discurrir una muy buena parte de nuestra vida y de los servicios públicos que vamos a prestar, ¿no? Sin más, le voy a dar la palabra a Félix. Le he pedido a todos que sean breves, que hagan una muy breve intervención y después, si les parece bien, pues damos paso a su palabra. Félix Barrios es de INCIBE, es el desarrollo de talento y I+D, tiene un nombre de lo más pomposo, que ahora no recuerdo bien. Cuando yo estaba allí se dedicaba a una cosa mucho más modesta, pues teníamos nombres más cortos, ¿eh? Ahora con el tiempo hemos ido mejorando en la denominación, ¿no? Entonces, Félix, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Gracias al Ayuntamiento de Alcorcón por invitarnos al Instituto Nacional de Ciberseguridad, perteneciente a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, a participar en esta jornada. Como original que es la misma, en cuanto que plantea una perspectiva de la ciberseguridad como un eje motor de algo que todos ya estamos acostumbrados a oír, como es las ciudades inteligentes, pero que pocos han alcanzado todavía a vislumbrar la repercusión que va estrechamente unida al ámbito de la ciberseguridad. Enrique, además de la paternidad del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del Comité de Smart Cities y de otras muchas cosas, una de las cosas que nos enseñó es a convertir cualquier desafío en una oportunidad. Y en ese sentido, en esa visión estratégica, el ámbito de las ciudades inteligentes representa ahora mismo un escenario de grandes oportunidades y ese es el objetivo de esta primera intervención para la industria, para los ciudadanos en última instancia y en general para nuestro país. Tenemos que partir de un marco que es el de una industria, la de ciberseguridad, que ahora mismo es la quinta más importante a nivel de Europa. Según datos de la Comisión Europea de octubre del año pasado, España tiene ahora mismo unas dimensiones superiores a los 1.200 millones de euros de facturación solamente en este sector, de los cuales casi 290 millones exactamente, proceden de la exportación, fundamentalmente a países europeos. Somos la quinta economía digital de la Unión Europea y la siguiente, que es Holanda, es menos de la mitad de nuestra economía digital, o sea que debemos de estar muy satisfechos por haber entre todos conseguido posicionar una industria competitiva y el ámbito de las ciudades inteligentes es uno de los que más proyección en este crecimiento está teniendo. Si ahora mismo hacemos un análisis de la composición de la industria de ciberseguridad, vemos que fundamentalmente los servicios, el software, están capitalizando el mayor volumen de actividad económica en detrimento del hardware y las ciudades inteligentes están en un estadio al que hacía mención Enrique hace un momento, todavía quizás muy inicial, en el que estamos más preocupados sobre toda la infraestructura, toda la parte de hardware, llenar nuestras ciudades de los inevitables servicios de conectividad, de sensorización, de activación de servicios, pero viene detrás toda esa capa de desarrollo de aplicaciones, de soluciones y de servicios que van a tirar enormemente del crecimiento de este mercado. Un mercado que además está tirando del empleo pese a las dificultades para conseguir talento, para obtener esos graduados con conocimientos en ciberseguridad que demandan las empresas y que no llegamos a cubrir esa demanda del mercado, y es la otra gran oportunidad para el mundo de la sociedad y la economía españolas. Y, en definitiva, en un momento en el que coincide además con una vorágine legislativa que va a ser esencial. Este año es el año en el que se va a decidir el futuro del mercado digital único interior de ciberseguridad. El pasado mes de septiembre, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo lanzaron una propuesta de reforma legislativa a nivel de la Unión que ampliaba el alcance de la Directiva NIS, de seguridad de las redes de la información. Ese paquete legislativo, para no aburrirles, lo que prevé es un giro copernicano en la regulación del mercado,
Un mercado en el que va a haber marcos homogéneos de estándares y de regulación técnica para todas las soluciones que van a ir a desarrollarse en Europa y que tienen que pasar un filtro comunitario. La Comisión Europea pasa a tener un papel muy importante en el establecimiento de las normas y estándares, con especial mención a todo lo que tiene que ver con dispositivos y tecnológicos móviles, específicamente con la ubicuidad tecnológica. Va a haber una red de autoridades nacionales de certificación que van a estar coordinadas a nivel europeo a la hora de transponer esas regulaciones del mercado, con lo cual vamos a dar paso de una tradición histórica en la que los Estados manteníamos elevadísimos niveles de soberanía sobre el marco regulatorio de las tecnologías a un escenario en el que la Unión Europea va a desarrollar una auténtica política común en materia de regulación. Y en este sentido, los organismos que dependemos del Gobierno de España estamos trabajando intensamente para que de aquí a mayo, momento en el que estarán todas estas reformas legislativas cerradas, consigamos asegurar la máxima competitividad de la industria nacional, en este caso, posicionando algo que es absolutamente indispensable. Solamente podremos crecer a nivel de mercado si tenemos un componente local. Es decir, dicho de alguna manera, si el Ayuntamiento de Alcorcón, dentro de 2, 3, 15 años, tiene necesidad de proveedores que desarrollen sistemas de sensorización o de cualquier otro tipo que reúnan unas características de seguridad, esos proveedores inevitablemente tendrán que ser locales. Tendrá que haber una provisión de servicios de proximidad. Deberá de tener capacidad de respuesta rápida y además deberán de tener un alto nivel de competitividad. Y en un mercado caracterizado por la fragmentación y las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la regulación comunitaria tiene que permitir compaginar un mercado de grandes empresas que son competitivas a nivel internacional con el desarrollo exitoso de toda esa capa de medianas y pequeñas empresas que son las que van a poder aprovechar toda esa demanda de tecnología de más y mejores servicios a nivel de las ciudades. Por lo tanto, este año es el año en el que vamos a empezar a reformar en profundidad toda esa estructura regulatoria y solamente tendrá éxito si hay una completa alineación entre la defensa de los intereses de la parte pública y el trabajo que estáis haciendo a nivel privado, las empresas, los profesionales, las asociaciones del sector. Y dicho lo cual, no me enrollo más, luego en el debate podemos hablar más de esto. Invitaros a que sigáis muy de cerca en los próximos meses toda esta actividad porque todos nos jugamos mucho. Gracias. Muchas gracias, Félix. Damos paso a Enrique Ávila Gómez, que es el director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad y es también investigador del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad y también universitario de investigación sobre seguridad interior. Muchas gracias primero por la invitación a estar ante ustedes y hablar sobre este importantísimo tema de la ciberseguridad, sobre todo en un marco en el que nos estamos desarrollando ahora mismo, en el que yo soy muy claro hablando, nos estamos pegando un tiro en el pie. Estamos introduciendo en el mercado trillones de dispositivos que obviamente mejoran nuestra vida, o eso se pretende. Y voy a hacer una salvedad, voy a dar una visión. También soy el jefe de seguridad de la información de Guardia Civil, con lo cual tengo una visión, aunque no soy Guardia Civil, tengo una visión sobre el escenario de infierno que les voy a relatar ahora mismo desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Introduciendo trillones de dispositivos en un mercado, esos trillones de dispositivos se fabrican quién sabe dónde, con quién sabe qué tecnología y quién sabe qué objetivos, al mínimo coste posible para ser vendidos rápidamente en el mercado, se introducen en nuestras sociedades y supuestamente nos generan una eficiencia en nuestra actuación, en nuestras relaciones y nuestra sociedad en su conjunto. Cierto es, no lo niego, sin lugar a dudas, la tecnología mejora nuestras vidas y no podemos renunciar a ella
directamente porque nuestras infraestructuras críticas, el agua que sube a nuestras viviendas o la luz que consumimos, ya dependen de ello, no podemos volver atrás. Si volviésemos atrás, calculo que sobramos en este mundo unos 4.000 millones de personas. No podemos cultivar comida. El pescado ya se cultiva gracias a que hay sensores que mantienen la temperatura del agua en piscifactorías a una determinada temperatura. Y comemos pescado a un precio razonable, no porque lo pesquemos en el mar, sino porque esas piscifactorías funcionan y nuestra cadena logística funciona. Y nuestra cadena logística, la que lleva los alimentos a los mercados, funciona precisamente porque esa sensorización va a un Big Data que es capaz de coordinar la entrada de esos alimentos en nuestros mercados, en Mercamadrid, por ejemplo, aquí en Madrid, a primeras horas de la mañana. Dicho esto, la visión de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que estos trillones de dispositivos sobre los que no tenemos ninguna confiabilidad o tenemos ninguna visión sobre su protección, cómo están hechos, cómo están diseñados, ni con qué objetivo, se despliegan en una ciudad inteligente, lo cual, reitero, mejora nuestra eficiencia, pero nosotros ya no vamos a tener que pensar en modelo analógico, siglo XIX, siglo XX, sino que vamos a tener que pensar en siglo XXI. Pensemos, porque entiendan el problema, que nuestra patrulla de tráfico, cada vez que se acerque a un accidente de tráfico, la primera pregunta que se va a tener que hacer ya no va a ser sobre las víctimas ni sobre las condiciones en las que se ha producido el accidente, sino directamente si es un accidente o no lo es. Porque puede haberse hackeado un coche conectado. Ya no hablamos de los coches autónomos. Los coches autónomos tienen algo que todavía es mucho más terrorífico. Es un algoritmo que toma decisiones. Si tú hackeas un algoritmo que toma decisiones, puedes tener un problema muy serio. Hablábamos justo antes de entrar de que han sido sustituidos todos nuestros contadores de luz por contadores digitales que básicamente son un Android baratito, una placa de Android con sistema operativo Android baratito, donde que está con la sensorización, está midiendo el flujo de energía que está siendo suministrado y eso va a un Big Data de la compañía eléctrica que permite que se mantengan unos adecuados niveles de producción energética. Hackeando miles de esos dispositivos puedes generar un problema bastante importante en lo que sería la distribución eléctrica. Y entonces entramos en el otro problema que tenemos que señalar, además de la protección de nuestra cadena logística, cómo en un momento dado protegemos esos trillones de dispositivos. Y es el problema del talento, ya ha sido reiterado varias veces. Por eso dirijo un centro que depende de una universidad y que nos dedicamos exclusivamente a formar talento especializado de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que han sido hasta ahora nuestros alumnos, y tenemos cerrada una formación especializada en este sentido. No está accesible al público en general. Pero ahí nos surge un problema que es muy grave y que solamente apunto, espero que salga en el debate, que son los ataques de denegación de servicio contra el talento. ¿Qué le cuesta a competimos en un mercado global de talento? Ese mercado global de talento paga unas cantidades muy serias por el mejor talento disponible, y cómo los estados podemos acceder a ese talento súper especializado en las condiciones en las que nos movemos ahora. Tenemos recursos para hacerlo, tenemos talento suficiente, pero aún entrenando ese talento internamente, ¿qué posibilidades tenemos de retenerlo en el futuro para protegerles a todos ustedes, para protegernos a todos nosotros? Y esos son los dos problemas que me gustaría que saliesen en el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Vamos a dar paso a Juan Carlos Chamizo, que es de Ibermática, el responsable del Departamento de Comunicaciones y Seguridad durante más de 10 años. Y también se dedica a optimizar la gestión de los servicios, pudiendo ofrecer servicios más competitivos y fomentar el modelo IaaS y el SaaS. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Alcorcón la oportunidad que nos ha dado a todos de poder colaborar y meternos cada día mucho más en esto que estamos dentro ya, que es inevitable, que es el mundo de las Smart City. Y quería aprovechar una de las frases que me ha gustado mucho, que han mostrado ellos, en la cual nos indican que no hay ciudades inteligentes sin ciberseguridad. Al final, todos estamos hablando en esta línea. Como podéis ver, el miedo es inminente, es decir, cada vez tenemos muchos más dispositivos, como comentaban mis compañeros, y desde luego el objetivo de todo esto es fundamentalmente saber que nos hagan una vida a todos más coherente, más fácil y más prolongada.
Pero yo me haría una primera pregunta y es, ¿realmente nos lo hacen más fácil y nos lo hacen más segura? Es decir, la eficiencia de todo esto sin la ciberseguridad evidentemente no nos va a hacer la vida más segura. Como hemos indicado ya en numerosas ocasiones y me gustaría hacer hincapié, cada día tenemos muchísimos más dispositivos y muchísimo más, toda nuestra información está al alcance de cualquiera. No solamente información de datos a nivel personal, sino información de nuestras propias administraciones que pues, nos pueden complicar la vida de forma muy importante, ¿no? Realmente, ¿cómo estamos evolucionando todo esto? Pues, de alguna manera, la idea que traemos aquí de Cibermática es nombraros un poco cuáles son las principales estructuras de cómo se están montando las plataformas de Smart City y cómo podemos estructurar todo esto para que desde el ámbito de ciberseguridad, en un porcentaje muy importante, cada vez seamos más eficientes. Finalmente, también quería mostraros cuáles son los principales vectores de ataque. Como bien indicábamos anteriormente, a día de hoy tenemos miles y miles de dispositivos, no solamente en la parte de Smart City, sino en la parte de industria, y numerosos estudios oficiales nos están indicando que no solamente estamos siendo atacados, sino que cada vez lo somos más, ¿vale? Pues fundamentalmente lo que pretendíamos es decir que existen ya normativas y, como bien indicaba, profesionales en el cual estamos analizando estructuras de cómo analizar esta ciberseguridad y cómo hacerlo de modo muy proactivo, ¿no? Fundamentalmente basado en la protección de todos estos elementos que tenemos actualmente en todos los sitios que nos rodea, que son desde sensores ambientales que afectan no solamente a la parte de Smart City, sino a situaciones importantes de la empresa en el modelo industrial, todas las wifi públicas, dispositivos de control de consumo, como bien decía, vehículos conectados, que aquí nos estamos jugando la vida, ¿no? Porque finalmente cualquier tipo de ataque que tengamos sobre estos dispositivos puede llegar a que alguno de nosotros perdamos la vida en un momento determinado. Importante también, que no hay que dejarlos atrás, todo el tema de la cámara de seguridad, la privacidad que tenemos cada uno hoy en día. ¿Quién no tiene cualquier dispositivo dispone de una cámara de seguridad? Estas cámaras siendo hackeadas nos están viendo permanentemente hasta sin darnos realmente cuenta de que se están metiendo en nuestras propias vidas, ¿no? Hasta ámbitos de consumo como son directamente contadores eléctricos. Todos van a través de unos concentradores. No solamente te los pueden manipular, sino analizar hasta cuándo estás en casa y cuándo no, porque tienes un consumo determinado y ellos pueden analizar con tus datos si realmente estás en tu casa o no. Bueno, como podéis ver, servicios públicos, la parte de Smart City, de controles de tráfico, controles de recogida de basura, de ahorros de consumos eléctricos. Bueno, como veis, esto no va a parar. El mundo del IoT y la Smart City va cada vez más adelante y, desde luego, tenemos que poner los medios e implicarnos todos e intentar de llegar todos. Es decir, no solamente una comodidad, sino una comodidad segura, ¿no? Que de alguna manera sea de una forma eficiente y que tengamos nuestros datos en la medida de lo posible lo más protegidos, ¿no? Como os decía, cada vez tenemos más riesgos, ¿no? Porque al final cada vez tenemos muchos más dispositivos conectados y nos surgen preguntas a todos como a todos nos toman datos de usuario. Como bien decía, al final se trata de tener un registro no solamente en las administraciones públicas, sino en la participación de aumentos de producción en las empresas, ¿no? Toma de datos de usuarios. ¿Qué datos obtienen de cada usuario, ¿no? Es decir, al final hay un momento que pueden obtener datos de todo tipo, de nuestras cuentas bancarias, DNI, datos de seguridad social, datos muy importantes y, sobre todo, ¿qué datos tomamos, ¿no? ¿Hacemos un tracking sobre los datos o información personal y confidencial? Todo esto hay que tenerlo muy claro porque, como bien decía, con la nueva normativa vigente, cada tipo de datos que tratemos, sobre todo a nivel de privacidad, va a tener un tratamiento diferente y va a exigir un grado de encriptación y positividad que vamos a tener que tener de cara a mostrar esa información a nuestros ciudadanos. Acceso a dispositivos personales. ¿Cómo son seguras las conexiones que tenemos? Como bien decíais, cada vez el mercado lo que va marcando más es tener dispositivos más eficientes, entre comillas, pero desde luego sí más baratos, porque al final en el mundo de consumo en el que nos metimos lo que se trata de vender. Ahora, ¿cómo vienen de seguros estos datos? Ahí es donde está realmente la clave, ¿no? ¿Quién gestiona nuestra información? Evidentemente, y gracias, y por fin, tenemos una nueva normativa europea, que esta sí que nos va a ayudar a tener una matriz base de cómo se gestionan nuestros datos, no solamente en la administración pública, sino en las distintas empresas privadas. Cada vez, cualquier app de que nos descargamos nos pide más datos, nos pide saber de nuestra vida, ¿no? Tengo
un amigo que además actualmente está dando clase que decía que si sabíamos realmente cuánto nos costaba una app que no bajábamos, ¿vale? Realmente todo el mundo la respuesta es gratis, ¿no? Pues realmente la app lo que cuesta eres tú, ¿no? Es decir, lo que realmente están comprando es tu vida. Cada vez que te bajas una aplicación de acceso a redes sociales, lo que está buscando esta aplicación es saber tus costumbres, tus consumos, qué haces, dónde estás. Evidentemente, para analizar todos estos datos de forma inteligente con las distintas tecnologías que tenemos de Analytics, Big Data y demás, y poder venderlas, ¿no? Eso es lo que realmente estás aportando tú con cada una de la app que te estás bajando para cualquiera de las distintas utilizaciones que hacemos. Fundamentalmente, ¿cuáles son? Quería pasar un poco por encima porque creo que es muy importante también dejar paso abierto a la interlocución con vosotros, pero fundamentalmente tenemos diferentes consecuencias y distintos ataques, ¿no? Creo que fundamentalmente la parte de denegación de servicio es una parte que nos va a impactar a todos, ¿no? Toda la parte de malware, exploit kits, phishing, ataque de DOS e intercepciones de datos, ¿no? Como veis, todos y cada uno de estos distintos vectores de ataque lo que están buscando es captar nuestra información y acceder a todos nuestros dispositivos de forma de que finalmente puedan extraer una serie de datos e información que puedan hacer negocio con ello, ¿no? Porque detrás de toda la ciberseguridad lo que hay es negocio. Es decir, pensar que hoy en día como bien decía, cualquier persona con 15, 16 años te puede hacer un ataque de malware directamente siguiendo un vídeo de YouTube. No necesitan más. Muchos de estos pueden hacer un ataque masivo y a su vez, entre ellos, con la gente que realmente sabe, puede utilizar a todos estos usuarios que están practicando con este tipo de ataques para poder tumbar cualquier organización y, como todos sabéis, en noticias de prensa han caído empresas muy, muy importantes. Sin ir más lejos, el último ataque que hemos tenido, sabéis que ha afectado a media Europa. ¿Qué sectores y qué servicios? Es decir, aquí no estamos libres ninguno, ¿no? No solamente la parte de Smart City, sino que creo que absolutamente todos los sectores y servicios, y por los estudios que se han realizado, están siendo afectados. En el sector del turismo, la parte de servicios públicos, transportes, para móviles, pensar transportes desde las empresas de transporte público hasta transporte privado. Todo va a través de una app, ¿no? Que están buscando, finalmente, todos estos datos tenemos que tratar de tenerlos securizados en la medida de lo posible, ¿no? Y poner nuestro máximo esfuerzo en llevarlo a cabo. Industria. Imaginaros los impactos en sensores de velocidad. Cada vez nuestra industria está más robotizada. Es decir, un paro en una empresa de industria puede suponer millones de euros. Y no quiero contar ya la información privilegiada que tienen almacenada en todas estas plataformas. Los números corporativos y todo enfocado más a la administración pública. Pues la gestión de edificios inteligentes, gestión de residuos ambientales, bueno, vivienda. Y esto ya se lo afecta a todos y cada uno de nosotros. Electrodomésticos inteligentes. Cada vez están más en el mercado dispositivos que desde la nevera hasta la televisión, absolutamente todo lo tenemos conectado a Internet. ¿Qué tenemos detrás protegiéndolo? Pues pensarlo, ¿no? Es decir, realmente, ¿quién tiene un firewall en su casa? ¿Quién tiene un firewall detrás de una cámara? Una cámara que no nos olvidemos que está de la misma forma que queremos proteger que nuestra casa no sea invadida, cuando estamos dentro puede llegar a ser invadida, ¿no? Y estar de alguna manera pues, viendo tu día a día, ¿no? Que no creo que a ninguno nos gusta, ¿no? Pues eso está ahí, se está utilizando. La gestión de las alarmas, 3/4 de lo mismo, ¿no? Todas están conectadas a Internet. Ya no te la van a conectar o desconectar, sino saber cuándo entras, cuándo sales de tu casa, ¿no? Bueno, como veis, nos afecta absolutamente a todos los sectores el ámbito de la evolución tecnológica en la que estamos viviendo, ¿no? No quiero contar la parte de salud y la sanidad. Esto es un sector en el que más ataque está sufriendo, porque al final manejan datos muy, muy, muy valiosos para ellos y para poderlos vender, no solamente a través de la moneda digital, sino incluso entre las propias competencias, ¿no? Imaginaros centros de prevención en el cual están tratando desde enfermedades contagiosas, tienen tus datos, tienen absolutamente todo sobre tu vida. Y, de hecho, los sectores de salud son los que más ataques están sufriendo, a pesar de que son los menos publicados. Como veis, al final no se trata de meternos miedo, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, es decir, esto no va a parar, la evolución tecnológica va a continuar y vamos a tener que estar todos en ella, porque o estamos dentro o nos quedaremos fuera. Y fuera no nos podemos quedar porque no existe ciudad sin esta evolución digital en la que tenemos que entrar todos. Fundamentalmente, y a grosso modo, y con esto voy a acabar porque me paso de mi tiempo, sí quería haceros un informe global, ¿no? Que sí, que tenemos muchos problemas, pero que todos sepáis que hay solución, ¿no?
Fundamentalmente, nosotros basamos esto en 3 sectores de cibernética y tratamos tanto a la administración pública como a las empresas privadas transmitírselo, ¿no? Fundamentalmente, de lo más importante es tener el conocimiento, ¿no? Al final, hay que partir de la base que hay que delimitar los perímetros de acceso que tenemos a nuestras organizaciones, a nuestras casas, a nuestras bases de datos, ¿vale? Con capacidad suficiente y la detección de todos y cada uno de esos dispositivos que tenemos conectados. Creemos que muy importante también es toda la parte de la segmentación. Tenemos que aplicar políticas de seguridad a cada uno de los segmentos de red que tenemos en nuestras organizaciones y aplicar los costes donde realmente tenemos los elementos importantes. Y, sobre todo, protección. Tenemos que invertir en aplicaciones, tenemos que verificar que nuestros productos que sacamos al mercado realmente están protegidos y cumplen. Porque esto no para, es decir, por desgracia, el hacking va por delante de nosotros. La única forma de enfocarlo y de combatirlos es tener el máximo de protección con una estructura de seguridad perfectamente adecuada a nuestras arquitecturas de compañía. Sin más, agradeceros vuestro tiempo y doy paso a nuestro moderador. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Vamos paso a Gonzalo Fernández Espeso, que es responsable de desarrollo de negocios de Smart Cities en Vodafone y también es profesor, líder del módulo de Smart Cities y Administración Pública del programa de posgrado de la Universidad Europea de Madrid, en la Industria 4.0. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este evento. Gracias al Ayuntamiento de Alcorcón, gracias Enrique. Yo, como les veo a ustedes ahí en una sala de cine y en un ambiente bastante fluido, pues yo les invito a sacar las palomitas y vamos a ver una película que probablemente hayan visto, si me deja. A ver. Entonces Las cosas nuevas. Vale. Está fallando. No sé si hay sonido. Lanza el vídeo. Estadounidenses, es hora de meter el miedo en los corazones de los ciudadanos. No preguntéis una emisión no autorizada. lo que vuestro país puede hacer por evitar esta crisis. No hay respuesta. Nuestra fuerza militar es, en este caso, inútil. Léanme los labios. El gran y confiado rugido del progreso americano y su crecimiento ha llegado a su fin. Toda la tecnología vital que esta nación tanto aprecia, todas las comunicaciones, transportes, internet, conectividad, electricidad, luz, servicios vitales. Su destino está ahora en nuestras manos. No descansaremos, no desfalleceremos y no fallaremos. No sé cómo lo emiten. Gracias. Y un feliz día de la independencia. A ver, quiero todos los ordenadores de telecomunicaciones, transportes e infraestructuras. Es un caos total. Y me da igual lo que cueste. ¿Qué es un caos total? Eso no lo sabemos. Y eso es un mito irrealizable. ¿Solo un mito, sí? Por favor, dígame que ese solo está de adorno y que no está al mando de nada. ¿Qué es un caos total? Es un atentado en 3 fases contra toda la infraestructura nacional. Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios, gas, agua, electricidad. Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. Por eso lo llaman caos total, porque se cargan todo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Farrell? Baja la voz, ¿vale? Bueno, pues, como veis, creo que esta película es del año 2007 y puede ser, pues es un escenario que puede ser probable. O sea, es verdad que nosotros no tenemos a John McClane, pero tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, que hacen bastante por velar por nuestra seguridad, pero es verdad que no podemos dejar todo el trabajo a la Guardia Civil, ¿no? Para nosotros es muy importante el tema de la seguridad y desde el punto de vista, y esto que parece una película y que parece que es algo irreal, que no puede suceder, vemos fundamentalmente que sí que en muchas partes está sucediendo. El último estudio de Trend Micro sobre ciberseguridad y en infraestructuras
nos señala que la importancia que están dando los gobiernos y empresas privadas al tema de ataques a infraestructuras, críticas en Estados Unidos cada vez es más importante, ¿no? Sin ir más lejos, si os acordáis, creo que fue en el año 2009, en el 2008, el virus Conficker infectó a 12 millones de ordenadores, de los cuales había parte en el Parlamento británico y parte de los buques de la Armada fueron infectados. El 2009, en Puerto Rico, varios trabajadores de una empresa energética hicieron un fraude de 400 millones de dólares manipulando los contadores inteligentes. En el 2013, en Energetic Bear, un grupo de hackers rusos causó bastantes ataques a compañías americanas en el sector energético. Y así podemos describir bastantes casos de ciberataques en los últimos años, ¿no? En el último evento que hubo en el año 2014, dos hackers españoles demostraron que en un área de 1,6 kilómetros cuadrados eran capaces de controlar las luminarias y de apagar los sistemas de tráfico de una ciudad. Por lo tanto, hay que tomarse la seguridad en serio desde el principio, pero no solamente los problemas de seguridad vienen de ciberataques, también puede pasar, como pasó en Estados Unidos, por vulnerabilidades en los sistemas. En California el gobierno citó a 1.200 personas a la vez a testificar en un mismo juzgado, con lo cual imagínense los problemas de tráfico que hubo ese día, ¿no? Pero no solamente eso, sino también pueden ser derivados de la mezcla de tecnologías antiguas y nuevas. Y un ejemplo lo tenemos en el edificio, el Burj Khalifa, ¿vale? El Burj Khalifa es uno de los edificios más inteligentes del mundo, pero que utilizaba un sistema operativo que era el Windows XP. El Windows XP, Microsoft dejó de dar mantenimiento y se podía producir grandes vulnerabilidades en este sistema. Por lo tanto, los problemas de seguridad pueden venir más o menos por temas de ciberataques, por vulnerabilidades en el sistema, en la falta de actualización de los sistemas o en la mezcla de sistemas antiguos y nuevos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, respecto a las Smart Cities, pues cada día estamos pues, conectando más cosas a Internet, ¿no? Al mal llamado Internet de las cosas, el IoT famoso, ¿no? Como dice Mark Gutman, no sé si habéis leído el libro de los delitos del futuro, creo que se llama, o los crímenes del futuro, nos cuenta que es el Internet de las cosas que se pueden robar. Y es verdad. Siempre pensamos en las funcionalidades, o como decía Enrique, en funcionalidades en verticales que nos hagan la vida más fácil, más inteligente, pero muchas veces dejamos la parte de seguridad a un lado. Y creo que eso es un fallo que estamos cometiendo o que estamos cometiendo en muchas ocasiones. También, luego en el debate me gustaría también sacarlo por tema del tema de inversiones, ¿no? O sea, inversiones, gasto, es más fácil dedicar recursos a grandes inversiones que tienen grandes funcionalidades, pero luego la parte de la seguridad está es menos crítica, ¿no? En las Smart Cities la tecnología nos va a permitir, gracias al Big Data, a la capacidad de analítica, a la inteligencia artificial, al Machine Learning, conseguir unas ciudades mucho más eficientes, más sostenibles, con que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Pero a la vez, estas ciudades van a tener, como decía Enrique, más sensores, más cosas conectadas y, por tanto, va a haber más vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades en los sistemas. Y tenemos que ponerle freno a esto, ¿no? Como decía, no había una ciudad inteligente sin seguridad, no sirve de nada. Era como el antiguo anuncio que había, que esa potencia sin control no sirve de nada. Pues una ciudad inteligente sin seguridad no nos sirve de nada. No nos vale tener una estupenda red de luminarias si esas se pueden apagar por control remoto por cualquiera, ¿no? Total, que es importante adoptar medidas de seguridad desde el principio y tener en cuenta, cosa que en algunos casos no se está teniendo en cuenta, que la seguridad desde el principio es fundamental para que una solución sea sostenible en el tiempo.
y no ver tanto el tema financiero, que es importante y que yo creo que es verdad, que es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo en las administraciones locales, pero que también la seguridad tiene que ser un punto referente desde el inicio de los proyectos, ¿vale? Luego, también quería comentar y quería sacar al debate el tema de tenemos muchísima información. Gracias a esa información vamos a poder tomar decisiones de una manera más fiable. O sea, no, cuando tú te equivocas, tomas una decisión y te equivocas, no es porque quieras equivocarte, sino porque no tenías toda la información necesaria. Ahora vamos a tener un montón de información, Y lo que queremos transmitir, y un poco que viene dado por la ley de transparencia y por las ciudades cada vez quieren ser más transparentes, que es loable, pero también tenemos que poner un sentido en el tema del Open Data. Tenemos que utilizar el Open Data con sentido común, y me refiero, no podemos poner todos los datos al servicio de los ciudadanos, ¿no? Porque hay ciudadanos buenos, pero también hay ciudadanos malos. Y a mí me ponían un ejemplo que me chocó cuando hablaba con una administración local, ¿no? Que querían poner todos los datos de Open Data de la gente mayor para ubicarles de forma anónima y agregada, lógicamente, pero dónde estaban la gente mayor en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si al usuario final le puede interesar, pero probablemente a gente no muy buena sí que le puede interesar, ¿no? O sea, me parece una información muy útil para el ayuntamiento para, pues, poner bancos, poner cajeros, poner servicios de ayuda al ciudadano mayor, pero tanto como para exportarlo a todos, pues yo creo que hay datos que no se deberían de compartir. Entonces, yo creo que ahí hay un equilibrio que debemos manejar entre lo que se puede compartir y lo que no se puede compartir, y en qué plataformas y bajo qué seguridad, ¿no? Luego, por último, hablar de la ciberseguridad en España. Yo creo que estamos en unos niveles bastante aceptables, o sea, y todo gracias a los esfuerzos del Gobierno y del Estado para hacerlo, y quiero poner como primera causa es el Esquema Nacional de Seguridad. Creo que ha dado un impulso muy bueno para que las administraciones públicas puedan, lo sigan y haya una base segura. Pero creo que hay que todavía evangelizar más y, sobre todo, impulsarlo en la administración local, en donde yo creo que todavía no ha llegado del todo la implementación del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, por todo ello, o sea, a mí me gustaría dar 3 o 4 recomendaciones y luego ya entramos en el debate. Y la primera es que hay que tomarse la seguridad en serio. Y hay que tomarse la seguridad en serio desde el principio. Hay que evitar parches. Los parches son caros y al final se producen muchas vulnerabilidades, ¿no? No solo preocuparse de las funcionalidades, que decías tú antes, Enrique. Cuantas más funcionalidades, más casos de uso, mejor. Nos olvidamos de la parte de seguridad. Muchas veces, y creo que es un objetivo loable, y desde la Administración se busca la unión de diferentes empresas para abordar proyectos de Smart Cities, y es verdad que cuando vas a proyectos de Smart Cities, pues cada administración local pues intenta tirar de su carro, ¿no? Pero cuando intentas hacer un proyecto en conjunto, es lo que decías, hay muchísimas empresas que vienen de muchísimos países que no sabes de dónde han fabricado esos sistemas, y que luego simplemente los integras de alguna manera, pero nadie se hace responsable, ¿vale? Es como, no, esta es tu parte, esta es mi parte, esta es mi parte, pero luego enganchar todos esos sistemas crea muchísimas vulnerabilidades. Entonces, cuando hay una brecha, ¿de quién es la culpa? ¿De la SIM, de la conectividad, del sensor, de la comunicación? ¿De quién? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ver qué proveedores cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad, qué proveedores, qué empresas hacen hacking ético. Muchísimos recursos se gastan por parte de las empresas para homologar partners que garanticen la seguridad, que luego, pues, es verdad, te dicen, no, pues hay que hacerlo con este. Bueno, pues hacerlo con este significa que yo no voy a garantizar la seguridad, ¿sabes? Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay otras, pues,
utilizar, pues desde asegurarse que la tecnología es fácilmente adaptable, que eso también choca un poco con, y perdona Enrique, pero con el tema de inversiones, el techo de gasto, ¿no? Muchas veces vamos a invertir en sistemas que sabemos que dentro de poco van a quedarse obsoletos o que son muy difíciles de actualizar. Hay que buscar sistemas que sean capaces de actualizarse en remoto. O sea, imaginaros si ahí desplegamos una red de sensores de 20.000 sensores en una ciudad y en donde hay que ir actualizando el firmware uno por uno. O sea, hay que hacer sistemas que sean en remoto, que tengan bidireccionalidad, que utilicen VPNs diferentes, que utilicen redes privadas diferentes para lo que es el uso de Internet y para el uso de las comunicaciones de IoT, ¿no? Hay cientos de recomendaciones que sigan, empresas que sigan estándares de seguridad como el ISO, como NIST, muchísimas cosas que creo que debemos evangelizar, que debemos educar a la gente y que no solamente miren por la parte económica, ¿no? Y decir, bueno, esto como a mí me cuesta poco, de momento voy a simplemente conectar 4 o 5 cubos de basura o tal, pues ¿quién se va a meter en un cubo de basura, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa? Pues de momento probablemente a nadie. Pero ya vemos que cuando empezamos a hablar de cámaras de seguridad, de sensores de agua, actuadores sobre los flujos del agua, electricidad, semafórica, etcétera, ya las cosas van cambiando, ¿no? Y entonces, cuando ya nos damos cuenta que la seguridad es importante, a lo mejor es tarde, porque tienes un sistema que no te permite poner una capa de seguridad por encima lo suficientemente potente. Y dices, jo, ahora tengo que hacer otra vez, tengo que empezar desde cero. Pero claro, ahora ya no tengo fondos, porque ya la Unión Europea ya no me da fondos, ahora lo tengo que hacer yo solo, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces, ese es el riesgo que yo estoy viendo ahora en muchos proyectos que estamos haciendo, en muchos proyectos que están lanzando, de que el tema de la seguridad no es el principal tema. Es más por las funcionalidades, es más, a veces, disculpadme salir en la foto, pero no estamos en eso, ¿no? Y todavía ya no quiero extenderme más, prefiero hablar en el coloquio, pero si tengo que concluir, concluiría con 3 cosas, ¿no? Una, vamos a tomarnos en serio la seguridad desde el principio. O sea, es algo que creo que debemos hacer todos desde el principio, y no solamente la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino nosotros desde la empresa privada, pero también las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado, que lo cumple, pero sobre todo las administraciones locales. Buscad soluciones que realmente sigan el esquema nacional de seguridad y que sigan los estándares de seguridad. Y por último, cuidado con el Open Data. El Open Data nos permite saber cuándo hay más tráfico, dónde hay mayor flujo de afluencias de personas, dónde exactamente cuándo va a llegar un autobús. Y eso son información que es muy blanca, muy útil para todos. Pero también hay gente mala que la puede utilizar para hacer el mal, ¿vale? Con lo cual yo me quedo aquí, espero no haberos asustado mucho. Y nada, muchísimas gracias, Enrique. Pues gracias a ti. Bueno, Francisco Javier Requeijo, el coronel Requeijo, que es un buen amigo de todos y que es una persona que ha trabajado en temas de cartografía y fotografía en el Ejército del Aire, piloto de helicópteros, y que ahora está en un tema muy importante para mí, que es Sapromil, en el que una de las iniciativas que se ha promovido es precisamente la formación de personas que provienen de los ejércitos en temas de ciberseguridad. La ventaja de ser el último es que tienes la posibilidad de reconvertir tu presentación para que no sea redundante y utilizar el prestigio y la voz autorizada de los señores que están en la mesa para intentar respaldar el tuyo, porque en este mundo de la tecnología, de la ciberseguridad, de las Smart Cities, hay muchas voces muy autorizadas, mucho más autorizadas que yo. Se han comentado cosas aquí en la mesa que me apoyarán a mí en la presentación de lo que yo venía a contarles, que es el programa Sapromil. El programa Sapromil ya lo llevan aquí todos ustedes, o sea que no tengo que contárselo, no tengo que escribirlo. Si quieren saber algo de él, se meten en la red, teclean Sapromil y aparecerá.
hemos hablado aquí del talento, que es realmente el problema que a nosotros nos preocupa y que nos ocupa. Pero voy a utilizar algo que se ha dicho aquí en la mesa para darle un poquito de respaldo a la idea. Y es, primero, es un problema de todos. Cuando la estrategia de ciberseguridad del año 2013 se escribe, reparten leña a todo el mundo. Dicen administraciones públicas, empresas, privados, familias, y allí todo el mundo tiene sus deberes en ese documento. No he dado las gracias al Ayuntamiento de Alcorcón, perdón ese error porque tenía que haberlo hecho, pero sí quiero comentar la oportunidad y el acierto de haber hecho este tipo de mesas. En una introducción donde la Comunidad de Madrid y la Corporación Local se han juntado, nos han dado pie a mesas en las que está la Administración General del Estado, están las empresas, está gente que se preocupa de la gestión del talento y está también el Ministerio de Defensa intentando participar en todo porque somos parte de todo, somos parte del problema. Otra cosa que se ha comentado aquí, y me va a permitir Juan Carlos que la utilice, dice, no se trata de meter miedo. Yo no opino eso. Se trata de meter miedo. El miedo es lo que nos va a ayudar a buscar la solución. El miedo es lo que nos llevará por el camino correcto para crecer y ser más robustos. Y el señor Darwin ya dijo, no sobrevivirá la especie más robusta, sobrevivirá la especie que tenga más capacidad de adaptación. Y en eso estamos nosotros. Pero para mí, como responsable de la orientación laboral del personal militar, eso es un reto. Aquí en la mesa se ha dicho, bueno, pues en lugar de hablar de desafíos, vamos a hablar de oportunidades. El Ministerio de Defensa, cuando diseña el modelo de Fuerzas Armadas, se da cuenta de que la parte grande, la parte base del Ministerio de Defensa, necesitamos que sea una persona que nos dé un componente de juventud, un componente físico, un componente de disponibilidad, un componente de robustez que no se va a perpetuar en el tiempo. Todos los países de nuestro entorno utilizan, contratan, forman al soldado y al marinero para que permanezca dentro de las Fuerzas Armadas un plazo reducido de tiempo, porque su evolución lógica después será acceder a un mercado quizás o más robusto o más aburrido o más... Una persona con 20 años pues puede hacer cosas mucho más atrevidas. Cuando ya tienes 40, pues ya, espera, los experimentos con gaseosa. El modelo nuestro de Fuerzas Armadas, igual que el británico, el americano, el francés, el alemán, plantea eso. La gente elige la opción profesional de las Fuerzas Armadas durante un tiempo. Nuestra legislación nos dice, si usted se compromete con la defensa de España en las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa le va a proporcionar una formación que luego le permita acceder a un mercado de trabajo. Y aquí en esta mesa se ha dicho que el mundo de la ciberseguridad, las nuevas tecnologías, es ahora el motor más importante de iniciativas empresariales, de emprendimiento, de empleo. Bueno, la orientación laboral del Ministerio de Defensa elige determinadas trayectorias formativas y una de las más importantes ha sido ciberseguridad y gestión del talento. Hemos tenido la suerte de encontrarnos en nuestra trayectoria y nuestra creación pues con Enrique, que fue el motor de un convenio que firmamos en su momento con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que luego cambió a Energía, Turismo, Agenda Digital. Lo hicimos en la Escuela de Organización Industrial, que hoy viene aquí. Lo hicimos con el apoyo y la supervisión de INCIBE, que también está en la mesa. La persona que lanzó todo esto, que le dio origen, le dio sustento y que nos empujaba a seguir adelante y a buscar salidas, está ahí sentado también, y es el responsable de seguridad de esta corporación, el general Joaquín Díaz Martínez, que es la persona que puso en marcha este proceso desde el principio. Dentro de ese programa Sapromil, la idea que nosotros exportamos a las empresas es: nosotros no podemos trabajar solos. O sea, por mucho que yo me crea muy espabilado, nunca sabré cuál es el entorno en el que la gente necesita formarse. Asusta los mensajes que dan estos señores. Más del 50% de los trabajos a los que nosotros vamos a acceder en unos años todavía no están ni inventados. Eso es la realidad de este mundo. No es la realidad probablemente pues de la sanidad o de la arquitectura pero este mundo, y afectando a todos los demás, es un mundo que evoluciona tan rápidamente
que a la hora de decirle a la gente lo que tiene que estudiar es muy difícil. Por eso es imprescindible que todos trabajemos juntos, es imprescindible que gestionemos el miedo y es imprescindible que nos enfrentemos como ciudadanos, como empresas, como administraciones a este problema. Dentro de esa PROMIT lo que puede aportar el Ministerio de Defensa es el factor humano, el componente humano de la posible solución. Cuando alguna voz autorizada habla de la evolución del factor humano dentro de su progresión profesional, comienza la disertación con creencias y valores, pero luego avanza el individuo en virtud de unas expectativas, mezcla todo eso para adquirir unos compromisos y de ahí se saca el comportamiento final de la persona. Nosotros trabajamos en el principio y entonces estamos formando a una gente que adquiere un hábito de trabajo, que tiene una metodología, que se educa en valores, que está permanentemente en escenarios cambiantes, que maneja el conflicto como forma de vida. Los americanos hacen un símil que a nosotros nos gusta y que ya lo he mencionado en otras veces, y es la transición del combatiente al cibercombatiente. Una persona nuestra que está habituada a ese mundo del conflicto y que su entorno, su hábitat natural es el mundo del conflicto. Yo estoy en el lado blanco y mi problema son los del lado negro. Nosotros aportamos la calidad del factor humano en ese arranque. Aportamos los valores, aportamos la confianza, aportamos la disponibilidad y aportamos la formación. Tenemos la suerte de contar con la ayuda de INCIBE y de determinadas empresas que nos ayudan a diseñar unas trayectorias formativas que las estamos poniendo ya en el Ministerio de Defensa. INCIBE y la Escuela de Organización Industrial organizaron unos cursos de ciberseguridad para personal del Ministerio de Defensa. Ya hubo 2 promociones que han terminado y la tercera arrancará dentro de un mes. Además de eso, estamos diseñando de la mano de Cisco, de la mano de Microsoft, de la mano de determinados patronos muy autorizados en el mundo de la ciberseguridad, unas trayectorias formativas de distintas direcciones y con distintas intensidades. Mi mensaje a la empresa es: estamos aquí. Si alguien necesita recursos humanos para iniciar una trayectoria o para darle solidez a un proyecto, el Ministerio de Defensa tiene un programa de recursos humanos que pone a disposición de las empresas a los ciudadanos españoles que en su momento decidieron comprometerse con la defensa de España, lo cual ya les da un respaldo de credibilidad y de honestidad que es fundamental para el mundo en el que nos estamos moviendo. Y este es mi mensaje, Enrique. Muchas gracias. Si les parece, tenemos poco tiempo, pero tenemos 15 minutos, damos paso a algunas preguntas, si les parece, ¿de acuerdo? ¿Te anima alguien? Hay una persona allá al fondo. No sé si podremos... Pues todo, aparte, lo bueno de las palomitas es que aquí tampoco vemos del todo. Bueno, gracias por la oportunidad de asistir a este evento, que es bastante ilustrativo e importante, y sobre temas que existen y que los ciudadanos pues no somos conscientes. Mi pregunta es sobre un tema que tratan mucho las empresas, que es la ingeniería social, en el que tratan de concienciar a todos los empleados sobre la seguridad de la información, la protección de patentes, la protección de todo lo que tiene que ver con asegurar el conocimiento, ¿no?, de la empresa. Pero básicamente los ciudadanos creen que Internet es la realidad absoluta. Se creen lo que sale en todas las noticias, creen que cuando están haciendo una operación el que está detrás es honesto, tienen confianza en aplicaciones que están a su disposición. A lo que voy es que creo que, aparte de toda la infraestructura de aplicaciones, de políticas de seguridad, de políticas de certificación, hay una parte muy importante que es la concienciación de la sociedad y de los ciudadanos en general
en cuanto a lo que gestionan, manejan en Internet, porque básicamente desde que tienen un primer móvil o tienen un primer ordenador, hacen una búsqueda en Google y, no sé, acerca de una enfermedad, y se convierte Google en doctor Google, ¿no? Toda la gente confía en lo que pone ahí. No sé si en este campo o en este ámbito se están haciendo actuaciones desde las administraciones públicas y desde el mundo empresarial. Y muchas gracias. Bueno, creo que Félix es la persona porque entre que os dedicáis. A nivel de ciudadanos y empresas, hay un eje estratégico de las políticas que estamos desarrollando en los últimos años, específicamente orientado a mejorar el nivel de concienciación. La concienciación empieza en el ámbito familiar, en la escuela. En este sentido se vienen desarrollando importantes acciones de llevar a los más pequeños desde el principio la importancia de ser usuarios conscientes de los riesgos de la tecnología, pero continúa evidentemente a todos los niveles de la sociedad. Los avances están siendo muy significativos. Estamos monitorizando año a año el efecto de las campañas. Las mejores campañas, lamentablemente, son cuando se produce un episodio como el año pasado, algunos recordarán el WannaCry, que después fue el Petya, episodios de ataques que generan cada vez más alarma en la ciudadanía, pero que también es a su vez un indicador de que cada vez hay más inquietud sobre la importancia de saber lo que tenemos entre manos. En cualquier caso, más allá de ese crecimiento y que el año pasado nos permitía que 1 de cada 5 ciudadanos tenía un nivel bastante suficiente de conocimientos básicos a la hora de manejarse en el tema de las tecnologías, aparte de eso está el tema de facilitar al usuario que no se tenga solo que preocupar por un uso seguro, sino que se encuentre ya la seguridad de fábrica. Por eso es muy importante el papel de la industria. La ciberseguridad en un 99% depende de agentes privados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden intervenir cuando hay delitos, las autoridades pueden prevenir y proteger a los usuarios, pero al final estamos hablando de agentes privados y proveedores de tecnología privados. Por lo tanto, es muy importante entrar en un círculo en el que cualquier solución, cualquier producto, cualquier servicio venga seguro de fábrica. Es lo que se llama seguridad por el diseño y que es uno de los principios que ese nuevo marco regulatorio europeo va a hacer como santo y seña del desarrollo de las tecnologías, sobre todo pensando en el ámbito de las ciudades. Es decir, tú sabes que hay unos niveles de vulnerabilidad en la tecnología, pero también tienes que saber que detrás fabricantes, distribuidores, las personas responsables de mantenerlo, los servicios públicos están preservando el mejor nivel posible de segurización, partiendo del hecho de que nunca va a haber seguridad al 100%, que haya un buen control de riesgos. Yo creo que España en ese sentido está muy bien posicionada, tiene programas que son de los mejores del mundo a nivel de capacitación y de concienciación, y prueba de ello son los elevados niveles de resultados que las empresas españolas están teniendo en materia de certificación. Sí, he pedido la palabra por... no sé si suena o no suena. Bueno, he pedido la palabra porque creo que la pregunta está bien orientada. A mí, me vais a disculpar, soy un poco rara avis en este tema. Me gusta hablar de alfabetización. Siempre me refiero a cómo se firmaban los contratos en este país, en España, antes de mitad del siglo XIX aproximadamente. Eran contratos verbales porque nadie sabía leer y escribir. Obviamente no se podían más que estrechar las manos y llegar a un acuerdo. Entonces el proceso, bajo mi punto de vista, es más de alfabetización. Pero sí que quería poner un elemento que creo que es clave y en la mesa de debate, sobre todo para que todo el mundo ofreciese su opinión. El problema es que esto está mal desde el inicio. Internet es una red que se crea en el ámbito militar para ser resiliente, para sobrevivir a un ataque nuclear, y no existe la identidad digital. Por lo tanto, siempre nos estamos enfrentando a temas que son indiciarios, y esa es la visión desde quienes investigamos. Yo no tengo capacidad de investigación porque yo no soy guardia civil, pero las unidades especializadas en investigación así lo transmiten. Todo es indiciario y de esa manera se pueden producir todas las actividades de índole delictiva o de índole de inteligencia contra inteligencia que se están realizando en el ámbito de Internet ahora mismo.
¿por qué no trabajamos en lo que realmente es importante? En lo que es dotar de identidad digital, pero no solamente a personas físicas y jurídicas, a cada uno de los dispositivos que están en la red y a cada uno de los algoritmos que están tomando decisiones por nosotros. Pero claro, eso primero genera un problema de índole de derecho internacional público prácticamente irresoluble, y si lo resolviésemos, además, ¿a quién le interesaría eso? A los Estados sí, a otros actores me extraña. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Hola, buenos días. Daniel Iglesias, de Ibermática. A mí me gustaría saber, dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, si está contemplado tomarse alguna medida concreta en este ámbito, en cualquiera de sus distintas iniciativas, ¿no? Ya sea en objetos internos de ciudad o en cualquier otro ámbito, como puede ser destinos turísticos inteligentes. ¿Qué iniciativas concretas con respecto a la ciberseguridad se están tomando o se tienen previsto tomar? Es una pregunta dirigida a mí, que es difícil de esquivar. El Plan Nacional de Territorios Inteligentes tiene otro propósito, que es desarrollar a la industria en aquellos sectores en los que nuestro país es una potencia económica, pues para que haga la transición digital a otras cosas. Y va de suyo incluida la seguridad. Pero el propósito es, oiga, somos el segundo país turístico del mundo, tenemos 82 millones de turistas, el mundo del turismo va a cambiar de dos formas, ¿no? Tiene que cambiar en cómo se organiza usted internamente como ayuntamiento para prestar servicio a dos comunidades, la de turistas o población flotante, que es muy amplia en las ciudades, y a sus residentes, y que no haya conflictos entre esas dos comunidades, y eso le obliga a rediseñar sus servicios. Si hay un 20% de alemanes, usted tendrá que hacer teatro en alemán también, o tener bibliotecas con libros, en fin, redefinirse. Y en segundo lugar, ser capaz de atraer el tipo de turistas que coincide con tu planteamiento de ciudad, con tu posicionamiento, gestionarlos cuando están aquí y administrar su presencia y facilitar las cosas, asumiendo competencias propias y no propias. Y en tercer lugar, lograr que sean personas que te prescriben. Y eso se hace con un conjunto de herramientas de todo esto. A ese propósito es al que nos dedicamos, a generar esa nueva industria en esas áreas, y una capa que se sobreentiende que debe estar es la de ciberseguridad. El único tema en el que estamos dedicando específicamente un esfuerzo a esto es en el de servicios públicos 4.0, en el de IoT, que muchos servicios se van a prestar así, y ahí sí estamos haciendo un esfuerzo por reflexionar sobre privacidad, porque todos estos aparatos que van tomando datos de todo lo que pasa por allí con un móvil, o en fin, al final estás generando muchísimos más datos y muchísimos más rastros de los que crees, no solo cuando tecleas en Internet, ¿no? Por de problemas de privacidad y seguridad, de cómo se amplifican los ataques utilizando IoT, cómo se lanzan ataques desde IoT, a eso nos vamos a dedicar en este área específica. Pero es el punto en el que ahora mismo estamos definiendo con la industria por varios motivos, ¿no? Primero, porque lo que dicen las consultoras que hay en IoT es una cosa que solo existe en los informes de las consultoras. Cuando uno sale de ahí, pues no existe. Cuando uno va a los fabricantes y va a los proyectos realmente de lo que se ha instalado, el número de sensores es infinitamente inferior a lo que se nos cuenta, de orden infinito, la comparación no se sostiene. Y luego el ver en qué usos. Y en qué usos las cosas están maduras, con qué nivel de riesgo y haciendo qué, y en qué ámbitos todavía no, y con los niveles de riesgo mayores. Entonces, lo primero es taxonomizar, distinguir en ese mercado qué es lo que tiene más riesgos, menos riesgos, cómo se utiliza, y en ese esfuerzo estamos, ¿no? En abril en Málaga, en Green Cities, creemos que vamos a presentar un programa de acción en este sentido. Y luego hay una línea específica que tenemos con INCIBE para estudiar estos temas, que también vamos a lanzar, ¿no? Pero primero ha sido reforzar la transformación digital, y lo segundo esto. Bueno, no debía hablar yo. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Tenemos todavía 4 o 5 minutos, así que cualquiera de la mesa que quiera decir algo, y luego pues haré una mínima síntesis de cierre de algunas de las cosas que os he dicho. Creo que son importantes porque dan unos 4 o 5 mensajes, ¿no?
Coronel. Enrique. Si queréis hablamos de lo de la parte de Open Data. No sé si vuestra opinión sobre una de las características más importantes o de las más concurrentes, por así decirlo, en los proyectos de Smart Cities es todos los portales de Open Data, lo estamos viendo en todos los pliegos que están saliendo. ¿Qué opinión tenéis vosotros de la parte de Open Data? ¿Cómo habría que actuar sobre eso? ¿Qué es lo que deberíamos qué datos deberían de exponer, etcétera? Pues bueno, yo creo que la filosofía primero, que España es una potencia en ciudades por número de experiencias, por calidad de las mismas. Si uno entra en el portal europeo y ve eso, estamos liderando la normativa mundial. La norma que acaba de aprobar Naciones Unidas de interoperabilidad tiene base en una norma española y en esa norma se aborda precisamente este problema, ¿no? Lo que se dice es que la promesa del sector es que esto iba a servir para que fuera un foco descentralizado de crecimiento y de creación de industria. Y había un guiño constante al mundo local y alguna cosa más. Bueno, para que esto sea posible tienen que pasar tres cosas, ¿no? Que las ciudades sean independientes del proveedor. Tú puedas mañana echar a los señores de una empresa y contratar al siguiente sin problema. Eso siempre tendrá una transición, pero que sea posible. Segundo lugar, que los datos son propiedad de los ciudadanos y en todo caso de los gestores públicos que los custodian, en modo alguno de las empresas, y algunos modelos de negocio de empresas se basan en capturar los datos, no solo en el mundo este voluntario al que todos entramos de Vodafone, sino también en ciudades y en otras cosas. A veces se minusvalora el valor de los datos. Cuando estábamos en INCIBE ahora, Inteco antes arrancando, algún señor de una carpintería nos dijo: ¿pero quién va a tener interés en robarme a mí en una carpintería el Bierzo los datos? Yo, pues a usted probablemente nadie, pero si alguien cogiera 30, 40, 50, 150 carpinterías y cogiera los datos, al final, ¿qué es? Pues si usted tiene el conocimiento de la regulación, tiene más o menos los gustos de los clientes, quién paga, quién no paga, más o menos cuál es el calendario de la demanda, usted al día siguiente acaba de montar una franquicia de carpintería sin ningún problema, porque son esos tres conocimientos los que nacen de los datos, los que determinan al final lo que usted tiene en este negocio. Conoce la regulación, conoce los clientes, los gustos, la evolución de la tecnología, tiene un poco de inteligencia de pop. Pues eso es un negocio. Y esto se puede administrar, ¿no? Y el tercero es que cualquiera, sobre la base de una plataforma de ciudad, pueda generar una aplicación que compita con la del ayuntamiento en cómo se organizan los horarios de autobuses. El Ayuntamiento de Alcorcón tiene un servicio y dice: oiga, ¿qué hora llegan? Y yo mezclo los autobuses con restaurantes y con no sé qué otras cosas y genero otra aplicación, genero un negocio. Eso solo es posible si hay negocios abiertos. Entonces se dice a veces desde la prudencia, que yo comparto, hay que tener cuidado con qué datos se comparten, qué datos no se comparten. Pues cierto, pero el problema es identificar eso desde todos los puntos de vista, ¿no? Una de las primeras cosas por las que empezamos siempre es decir, ¿qué datos son relevantes para una empresa cuando tú los contratas? Y muchos ayuntamientos cometen el error acríticamente de medir su desempeño por indicadores y datos que son relevantes en la lógica de la empresa, no en la tuya. Yo no me dedico a limpiar calles, me dedico a que los ciudadanos vivan en una ciudad limpia, a que esto promueve la higiene, promueve un sentido de identidad. Tengo otro negocio. Entonces, tú mides en unas unidades, necesitas unos datos, el gestor público, que es un funcionario, tiene otros datos, emite en otras unidades, y yo, como representante de los ciudadanos elegido, mido en otras. Por tanto, cuando a veces se nos dice qué datos sí, qué datos no, son datos un poco de parte en el que son de mi operativa y no datos. Y luego hay otra confianza que hay que tener en eso, en el talento colectivo que puede por ahí fuera. Porque habrá gente que es uno de los problemas de la reutilización de la información en el sector público en España. Hay un informe de ONSI muy interesante que dice: mucha información disponible que podría convertir la gente en negocios no se oculta por maldad, se oculta porque tú, como administración, la Administración General del Estado, quien sea, no es consciente de que eso podría ser de utilidad para alguien. Y aquellos que lo podrían utilizar no saben que existe, ¿no? O sea que es un mundo complejo, pero estoy convencido de que hay que darle una vuelta. En cualquier caso, preservando siempre la independencia del proveedor, el que los datos son de la ciudad o de los ciudadanos, y el que tiene que haber un entorno para la experimentación y para el crecimiento económico, ¿no? Bueno, nos quedan ya nada, 3 minutos, y que solo voy a decir 3 cosas ya, y que pues lamento, la oportunidad ha sido que ustedes no han hecho preguntas, que serían
3 mensajes nada más, ¿no? El primero, que esto va en serio. Detrás de esto hay una industria. Hay intervención en nuestras democracias, que el comisario europeo diga, oiga, aquí alguien está tocando los cimientos de nuestra convivencia, en las elecciones americanas, que los holandeses en sus elecciones se plantearan cómo abrían o cómo cerraban sus sistemas electorales. En fin, que esto es tan serio como que hay gente organizada detrás. Recuerdo uno de los primeros casos a los que nos enfrentamos en INCIBE, que fue un descubrimiento casual. Nosotros escaneábamos en aquellos momentos 225 millones de correos todos los días para detectar temas de spam. El cierre de una sola empresa en Estados Unidos por un artículo de prensa que llegó un juez a cerrarlo hizo que cayera el spam mundial un 59%. Quiere decir que aquí hay unos tipos que no son un señor con una camiseta haciendo chifladuras, sino señores que tienen un acuerdo de nivel de servicios y que esto es una industria. Por tanto, hay que ponerle algo organizado, una industria enfrente. Y es un tema serio, ¿no? Segundo lugar, que tenemos una gran oportunidad porque Europa y España tienen una gran regulación, la van a tener mejor en el futuro, y tenemos una gran industria. Bueno, ha dado números antes todo el mundo. Y por tanto, si tenemos regulación y tenemos industria, podemos hacer muchas cosas. La tercera, que habiendo una industria enfrente y teniendo nosotros regulación e industria con la que combatir eso, hay un decalaje en el que siempre vamos un poco tarde, porque esto se va respondiendo, a veces somos proactivos y nos imaginamos las cosas. Quedémonos con lo que se ha hecho en la ingeniería social. Por 2 cosas, ¿no? Primero, porque este es un mundo radicalmente inseguro. Cada pocos años surge una alarma. Hace poco ha sido un procesador que tenía un fallo y resulta que estaba todo abierto y se da cuenta un señor por casualidad. Hace pocos años, recordaréis, hubo una persona que descubrió un fallo que permitía entrar en todo. El hombre lo descubrió en su casa, llamó a la industria, se tapó y jamás se supo casi ni quién era la persona. Bueno, de hecho yo no me entero de quién fue la persona que lo descubrió, pero cuando esas cosas son posibles quiere decirse que esto es más inestable de lo que parece, ¿no? Y el consejo final sean desconfíen. La industria tiende a no darnos nunca la cara B de esto, y la tiene, y desconfíen. Hay un libro magnífico que se llama El ingenio de los pájaros, que está de moda hace un par de años por lo menos, muy, muy bonito, de una señora inglesa, como no podía ser de otra forma, tratándose de ornitología, que habla de 2 especies de carbonerillos, creo recordar, que les ponían ahí unas semillas debajo de una tapita. Entraba, una era más inteligente, levantaba la tapita y se comía la semilla, y la otra llegaba, veía aquello, no acertaba del todo, estaba poco rato y se iba, ¿no? Dije, bueno, estos tienen un problema de inteligencia, esta segunda especie de carbonerillo. Vamos a atrapar unos cuantos, vamos a meterlos en un entorno natural fingido y vamos a ver por qué tienen este problema de evolución. Bueno, todavía no han cazado ninguno, ¿no? Bueno, esto tiene que servirnos para estar atentos, porque como ha dicho antes el coronel, es una cuestión de todos, ¿no? De nuestra y de todos. Yo estoy convencido de que el futuro va a ir muy bien, primero porque esto es necesario y nos facilita la vida, y segundo porque como vamos a ir siendo crecientemente conscientes de las cosas, vamos a ir siendo conscientes cada vez más de la necesidad que tenemos de intervención pública en estos temas para ponerle coto a muchas cosas de las que están pasando sin que lo sepamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Perdón por mi moderada presencia en esta mesa. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Se han dicho cosas muy interesantes también sobre el talento, y alguna frase de Enrique que es para enmarcar de lo que se ha dicho por tu parte también. En fin, de Félix, el coronel, todo el mundo, el compañero de Ibermática. O sea que gracias a todos, y bueno, pues seguimos trabajando en esto que no se acaba nunca. Muchas gracias. Gracias.